Bienvenidos a una nueva edición de Teatro Crítico. En esta ocasión vamos a dedicar dos programas con ocasión de la publicación recientemente, en el mes de abril, del último libro de Iván Vélez. Nuestro hombre en la CIA, Guerra Fría, Antifranquismo y Federalismo, editado por Encuentro en abril de 2020. Pues con ocasión de la publicación de este libro de Iván Vélez vamos a dedicar dos programas a tratar algunos de los temas que aparecen allí. El primer programa, que es este, va a llevar como rótulo la CIA y la Guerra Fría cultural en España, en el cual trataremos pues, de diversos maniobras y movimientos hasta llegar al contubernio de Múnich, hasta 1962. En un segundo programa, titulado Antifranquismo, Europeísmo y Federalismo, lo que abordaremos será pues, la continuación de esas maniobras desde el contubernio de Múnich hasta la actualidad, tomando como última fecha pues, el golpe de Estado en Cataluña de hace un par de años. Bien, con esto en mente, es obligado quizás comenzar haciendo una pequeña presentación de lo que intenta tratar Iván Vélez en su libro. Y me parece que es una cuestión fundamental. Es que muchísimas de las ideas fuerza que están actuando en la democracia coronada española del momento, de la actualidad, pues esas ideas fuerza se incubaron durante el franquismo. Es decir, que no hay que buscarlas en una mitificada y lejana Segunda República, sino en diversos movimientos que tenían que ver con la dialéctica de estados y también con diversas situaciones internas a la España del franquismo en los años 50, 60 y 70. Fundamentalmente, a lo largo de estos dos programas, yo creo que lo que vamos a ver es cómo se tallan dos ideas fuerza. Una de ellas es el europeísmo y otra de ellas es el federalismo. Y cómo pues, se alentó desde ciertas potencias imperiales, alentaron a ciertos movimientos en el interior de España para que estas ideas fuesen poco a poco cogiendo fuerza. Entre esos movimientos vamos a encontrar sobre todo a los socialdemócratas, pero también como compañeros de viaje a secesionistas pues, vascos, catalanes, gallegos, valencianos y un largo etcétera. Pues bien, quizás para comenzar hay que ver lo siguiente. Quisiera comenzar para que se vea un poco cómo estas dos ideas fuerza son sobre las que va a gravitar la situación a lo largo a partir de los años 50-60 hasta llegar a hoy, dos citas entresacadas del libro de Iván Vélez, que me parece que pueden servir para animar a su lectura. Una de ellas es de un personaje que nos saldrá en este primer programa, que es Julián Gorquín. En 1957, y cito de la página 79 del libro de Iván Vélez, escribe Julián Gorquín: la idea europea puede y debe ser una de las ideas salvadoras en contra del franquismo y de la penetración comunista. Esta cita a mí me parece que recoge una de las cosas más fundamentales que vamos a ver en este programa, cómo el europeísmo funcionó de dique, por un lado, contra el franquismo, pero también, sobre todo, contra el comunismo. La otra cita que quiero seleccionar es esta. Es de Josep Benet, en 1973. Benet será uno de los protagonistas que nos saldrán en el segundo programa que dedicaremos a estos temas. Decía Benet en 1973, y cito del libro de Iván, de la página 138. Uno de los puntos fundamentales de la doctrina carlista que más contribuyó a movilizar las masas populares en el País Vasco y en los países catalanes fue el federalismo. Bien, aquí tenemos la otra idea fuerza, el federalismo. Bien, todos estos movimientos, estos dos personajes van a estar entrelazados en una institución que empezaremos a ver en el siguiente turno de preguntas cómo se constituye, que es el Congreso por la Libertad de la Cultura. Lo que ahora me gustaría plantear en esta primera vuelta es cómo Gustavo e Iván trabasteis contacto con estas cuestiones relacionadas pues, con el Congreso por la Libertad de la Cultura y las organizaciones de inteligencia norteamericanas que estaban detrás, ¿no?
Y pues en primer lugar le voy a ceder la palabra a Gustavo para que nos cuente un poco cómo él daba contacto con esas cosas, y luego Iván pues que nos cuente cómo él continúa esa investigación que, por lo que tengo entendido, pues desarrolló durante años, pues entre archivos, legajos, entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Gustavo, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Tal como se bosqueja en el prólogo que tuvo Iván el gusto de encargarme para el libro, este es libro suyo, Nuestro hombre en la CIA, creo recordar que la primera vez que me fijé en el rótulo Congreso por la Libertad de la Cultura fue en el año 97, trabajando cuestiones sobre krausismo, por encargo, y que además tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar. Es decir, de un entorno de jesuitas conservadores, entre comillas, por respecto a los jesuitas progresistas, es decir, los incardinados dentro del Instituto Fe y Secularidad, que eran más cercanos a la socialdemocracia, o sea, los jesuitas representados pues, por Enrique Álvarez Ureña y por Pedro Álvarez Lázaro, que estaban estudiando cuestiones de krausismo. Organizaron un encuentro, un curso que se celebró en la Residencia de Estudiantes en Madrid, que se llamaba pues, El krausismo ante el reto europeo, algo así, un título parecido a esto, vincular Europa con el krausismo. Y Ureña me encargó preparar una lección primera que se pronunció, que era sobre historiografía del krausismo, era hacer la historia hasta el presente de las etapas que había ido el krausismo desarrollando. Y en ese proceso, en el verano del 97, pues me fijé en dos artículos sobre krausismo que publicaron los cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura. Uno de Rodolfo Llopis y otro de Araquistain. El de Araquistain póstumo. Yo debo reconocer que sobre krausismo tenía ya recogidos entonces prácticamente toda la bibliografía habida y por haber, por cuestiones profesionales. Yo durante 40 años he sido profesor de Historia de la Filosofía Española, entonces eran cosas que tenías que ir recopilando. Aunque a mí el krausismo siempre me había dado una pereza insufrible, era una cosa que no tenía ninguna gana. Estaba todo el mundo hablando del krausismo y he de agradecer a Ureña que me incitara a preparar aquel trabajo porque me obligó a ordenar todo aquel material que tenía. Y entonces en el 97 yo no pude consultar aquellos artículos. Cuadernos del Congreso para la Historia de la Cultura no los encontré, no los tenía a mano, estaba Internet pues empezando, que no era sencillo. Y por casualidad, unos años después, en la librería anticuaria de mi amigo Valdés, me facilitó un lote de esa revista, que se publicaron 100 números en total, y que en el momento presente la he logrado recomponer absolutamente entera. Y entonces, claro, al tener delante cuadernos, fui atando cabos de un montón de cosas sueltas que habías ido percibiendo, que incluso a veces no les hacías caso porque te parecía que era querer ver conspiraciones y cosas así, pero el punto siguiente determinante para interesarme yo particularmente por estas cosas fue cuando se celebraron los 50 años del contubernio de Múnich, que fue un abuso de la memoria histórica común, del relato histórico, de la falsedad, de la propaganda, un montón de cosas que disonaban por todos los lados. Y entonces, pues, retomé aquellos asuntos, recuperé una colección que se llamaba Hora H, que yo en su momento la había comprado baratísima en la Cuesta de Moyano, a finales de los 70, en plena transición, cuando la descatalogaron, y que tampoco la había mirado mucho, la tenía almacenada, y me dio por mirarla, y entonces, claro, me empezaron a encajar un montón de cosas que había ido ya viendo por un sitio y por otro.
y descubrí, repasando esa colección de libros, me apareció el nombre de Pablo Martizaro. De Pablo Martizaro, que nunca había oído hablar de él, y pues, vi que había estado en el contubernio de Múnich, que había asistido, y buscando por internet enseguida apareció el nombre de Elena Martizaro, de uno de sus hijos, su hija, y inmediatamente tomé contacto con ella, pues para preguntarle si se conservaba algún papel de su padre y cosas así y tal. Y aquello fue una cuestión de oportunidad y de momento muy preciso, porque ella me dijo, no, pues precisamente mi padre lo guardaba todo y todos los papeles que tenían que ver con el Congreso por la Libertad de la Cultura en España, que los conservaba su segunda esposa, los acaba de donar a la Fundación Pablo Iglesias. ¿Pero cuándo? No, pero esta misma semana. Y entonces, y se pueden consultar, sí, porque no son de la fundación, están depositados, son de los hijos, son de la familia, y a la familia pues le tienen que dejar ver esos documentos y tal y cual. Bueno, y esto fue un día y a los 2 días ya estaba Iván Vélez en Alcalá de Henares abriendo cajas y empezando a hacer fotografías de aquellos documentos que tuvimos la suerte de acceder a ellos antes de que hubieran pasado por los equipos de catalogación de esa benemérita fundación del Partido Socialista Obrero Español. Y de hecho, ahora contará Iván su primer encuentro, pero ya lo adelanto yo porque es muy bonito. Es decir, que no me acuerdo, eran 35 o 40 cajas lo que había de archivo, y entonces como iba de parte de la familia, Iván, pues se pide cualquiera, para darme la primera caja. Le di la primera caja y en cuanto la abrió, había un sobre que ponía no leer, y, con lo cual fue lo primero que leyó. Claro, como no sabíamos prácticamente nada de lo que iba a aparecer allí, porque no, teníamos una ignorancia grande de lo que podía encontrarse allí. Lo primero que hizo Iván fue leer aquello y fue encontrando unas cosas y tal. Claro, cuando al día siguiente volvió, ese sobre ya no se lo dieron, ya había sido convenientemente retirado para que no se leyera. Pues nada, Iván, sigue tú. Pues sí, la verdad que la cosa empezó tal y como la cuentas. También estaba en el inicio, creo yo recordar, de tus intereses Javier Muguerza, que, si mal no recuerdo, era una de las líneas que estabas trabajando, pero bueno, que estaba trabado con este colectivo. Efectivamente, nosotros, bueno, yo empecé a ir autorizado por la familia, hemos mantenido y mantengo contacto con Elena Martizaro, mantengo una amistad desde entonces. Ha sido todo facilidades, por su parte, de decirlo. Y luego en la Fundación Pablo Iglesias, claro, yo el primer día que llego, es lo que dice Gustavo, veo un sobre que pone no consultar o no leer, que yo no leí, tengo que decir que no leí, al día siguiente ya no estaba, pero lo sorprendente es que, bueno, y es lo que nos ha permitido hacer esta investigación, que reconstruye pues gran parte. Yo no soy tan vanidoso como para pretender haber reconstruido todo un proceso, es una parte fragmentaria interesante, creo que es una documentación que explica muchas cosas, no todas, pero bueno, ahí queda, ¿no? Entonces, lo sorprendente es que el primer día yo me fui voy a contar la metodología, que creo que esta también es interesante, con unos folios y un boli, y yo iba tomando notas, y he de reconocer que yo era un gran ignorante sobre ese ese colectivo, y que las primeras visitas, yo hablaba mucho con Gustavo cuando salía de allí, yo expresaba mi asombro y a veces hasta incluso cierta indignación, pero ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Y luego ya lo vas aceptando con mucha más naturalidad cuando tienes una visión más de conjunto. Bueno, pues en los primeros días, el primer día, me harté ahí de tomar notas manuscritas. Al día siguiente les pregunté si podía hacer fotos, me dijeron que con toda naturalidad, es decir, que por parte de la Pablo Iglesias, yo creo que es tal esto ya es una opinión mía, yo creo que es tal la convicción que tienen de que ellos han hecho una labor absolutamente impecable, pues que el investigador, en este caso yo, lo tenía todo a su favor, porque me dejaban consultarlo todo, fotografiar muchísimas cosas sin ningún tipo de disimulo, es decir, que había por parte de ellos pues una total colaboración, y lo que fui es indagando en cajas. Es verdad, había un montón de cajas, estaban sin clasificar, había mucho papel mezclado. Luego la labor más ardua era la de clasificarlo, porque ya la duda era si hacerlo por año, por temática, por personajes.
Pero bueno, poco a poco se fue cogiendo más o menos forma, se fueron publicando en el Cataulepas algunos artículos que luego han dado pie a capítulos del libro, convenientemente adaptados. También ahí Gustavo hizo una gran labor, pues incorporando a Internet documentos de ese archivo y documentos luego de contextualización que son importantes para entender lo que ocurre. Paralelamente a ello, como ya habéis comentado, yo empecé a hacer alguna serie de entrevistas con personalidades de aquella época. Pues no sé, Tamames, Pablo Castellano, en fin, un montón de personas. Juan Velarde, que se prestaron muy gustosamente a explicarme la visión de aquello, matizada por el tiempo. Añadiríamos también al recientemente fallecido Mújica, Enrique Mújica, es decir, que se prestó mucha gente a colaborar. La propia Elena Martizaro, pues enseguida nos contó muchos... Amando de Miguel. Amando de Miguel, sí, Amando de Miguel, creo que además que fue el segundo después de Elena. Es decir, que la gente colaboró muy bien e incluso colaboró la viuda de Martizaro, Jacqueline Chartrer, que luego después falleció. Pues yo me acuerdo haber tenido con ella una entrevista en la cafetería Ontanares, para decirlo todo, y bueno, pues más o menos ahí ella, claro, hablaba de su esposo, no nos engañemos, y bueno, pues ahí tuvimos una especie de equilibrio hasta que empezamos a sacar algunos datos interesantes, ¿no? Interesantes porque ella también abrió la vía retrospectiva de ese otro Pablo Martizaro ligado a una trayectoria como autor, como dramaturgo en un pasado que ella también quería reivindicar. En fin, ese fue un poco el método seguido. El libro ha tenido un proceso un poco dificultoso por motivos que no vienen al caso y finalmente pues se ha hecho, yo creo que es una obra de una visión amplia que puede ofrecer desarrollos posteriores, por supuesto. Sí, vamos a ver, fueron unos 4.000 fotografías, documentos, sí, los que se extrajeron de aquel archivo. Había otro montón de información que no, bueno, que eran pruebas de imprenta, que eran repeticiones, que eran cosas que no tenían sentido, que eran ya conocidas, y todavía queda mucho material por ir articulando e ir entrelazando. El estudio sobre el Congreso Planetario de la Cultura, que hay muchas fuentes, era una institución auspiciada por Estados Unidos, en secreto, como hablaremos. Pero los norteamericanos tienen una ventaja y es que lo guardan todo. Tienen sus archivos, guardan todo. Con lo cual, todos los papeles de esa institución están y han ido siendo desclasificados algunos y han permitido pues, que ya se hicieran en el año 99 pues, el estudio clásico de Saunders, que es quien utiliza o la que utiliza el nombre de Guerra Fría Cultural, que es un concepto también muy discutible, ya para empezar a hablar, porque en realidad en España sí que tiene coletazos por la vía de la cultura, digamos, de artistas, de cineastas, de escultores, de pintores, pero también ideológica, muy importante, ideológica y filosófica, que era lo que a nosotros principalmente nos interesaba. Y entonces es un concepto, el cultural busca también eludir el aspecto ideológico y filosófico que era fundamental en el contexto de la Guerra Fría. Es un modo de edulcorarlo, de edulcorarlo. Pero bueno, como bajo el rótulo de cultura se puede decir lo que te dé la gana, pues tampoco es impropio. Y sí que ahora recuerdo perfectamente sobre estos asuntos que vamos a hablar aquí. Hay mucho material disponible en intervenciones que Iván ha realizado y que yo he realizado en los últimos 5 años, pues sobre Ferrater Mora, sobre Gorkin, sobre el propio Congreso, un montón de detalles, conferencias de horas, artículos escritos, pues que aquí simplemente no tiene sentido reproducirlo todo, no cabría. O sea, hilvanarlo y al que tenga interés que sepa que hay un montón tanto de conferencias como de textos por ahí disponibles. Pero sí que puede tener
interés. Aquí, para que quien está escuchando y no sepa nada de esto, pues asocie. Pablo Martí-Zaro era o fue el primer liberado del Congreso por la Libertad de la Cultura en España. O sea, era un personaje del entorno de un funcionario del régimen, autor teatral, vinculado pues con elementos de Falange que en los años 50 se convierten en antifranquistas o antirrégimen, con una oposición interna más o menos tolerada, que decir, una situación no totalmente tolerada, que decir que luego todo esto se reconstruye en términos grandilocuentes, y Pablo Martí-Zaro pues es el personaje al cual cuando el Congreso decide aterrizar en España en serio, pues le contratan, y durante, pues desde el año 63 más o menos hasta durante más de 10 años, pues era quien lo hacía todo y quien guardaba absolutamente todo. Guardaba las facturas, las anotaciones, manuscritos. Por ejemplo, documentos de los que hablaremos ahora o en la próxima entrega, las grabaciones, por ejemplo, de magnetofónicas de lo que se hizo en la casa de los Milet, allí en Barcelona, ¿no? Pues hay transcripciones, pero no hay que descartar que los audios, pues esas grabaciones, pues estén en algún archivo de alguna universidad norteamericana, dentro de herederos de los archivos del Congreso de París o lo que fuera, ¿eh? Es decir, que no y con lo cual, digamos, la parte de esta documentación que se manejó y que es fundamentalmente sobre la que está Iván, ha trabajado su libro con otros testimonios, pues es una parte parcial pero muy significativa, y que, como hay otras cosas publicadas, permite perfectamente pisar firme en territorios pues de lo más interesante. También conviene advertir que las entrevistas que hizo Iván inicialmente no estaba previsto que se fueran a publicar, eran material de uso interno, pero luego los propios interesados mostraron interés en que se hicieran públicas, y entonces pues, se publicaron, y son muy interesantes para quien sepa leer entre líneas. Sí. Por ejemplo, y esas entrevistas están todas publicadas en nódulo.tv. En la página de esta entrega de Teatro Crítico pondremos los enlaces, luego para el que quiera tener más fácil ir a esas entrevistas. Y digo un detalle mínimo para saber leer entre líneas. Cuando Iván le pregunta a Amando de Miguel si Amando de Miguel era una persona que tiene artículos escritos a final de los años 50, pues en la revista Marzo, de 59-60, de Falange, era de la Falange renovada, y tratando cuestiones con el marxismo y Falange, cosas así, de lo más interesante. Algunos están en el proyecto de Filosofía en Español, y Amando de Miguel luego, como sociólogo de primera línea, colaboró con el Congreso por la Libertad de la Cultura, y cuando Iván le pregunta, ¿y vosotros sospechabais de dónde venía el dinero que financiaba todo aquello? Pues Amando dijo, por supuesto, de la CIA, le llamábamos Pablo Martí CIA, eso se sabía. Ojo, en la literatura comunista del Partido Comunista de España, desde los finales de los 50, siempre se hablaba de que el Congreso por la Libertad de la Cultura era un aparato de la CIA. Lo negaban ellos, absolutamente, hasta que se desveló, pues en el año 66, 67 se empezó a desvelar, y sin embargo, cuando en el vídeo, y eso se puede ver, le pregunta a un personaje tan vidrioso como el famoso economista, ¿cómo se llama? Ramón Tamames, lo negó todo. No, ¿qué va? En absoluto y tal. Claro, a ver, vamos a ver, un Ramón Tamames que sabía latín, porque no hay que olvidar que Ramón Tamames había sido beneficiado por otras fuentes de financiación norteamericana que no eran precisamente las del Congreso. Y eso lo ha estudiado también Iván en un artículo que está en el Católepas, cuando publica la primera edición de su famosa La estructura económica de España. Pues eso está auspiciado por Estados Unidos, cuando Tamames se supone
se supone que estaba en la órbita del PC y que durante unos años pues incluso estaba nominado a ser secretario general de un PC eurocomunista, etcétera, etcétera. Es decir, que es una cosa que, vamos a decir que la historia no ha terminado y que todavía pues hay mucho trabajo por delante para ir reconstruyendo, sobre todo, las grandes mentiras que se fueron urdiendo en la época de la transición principalmente, que hace 15 años nos podían parecer extravagantes y raras y fruto de conspiraciones que pudieran existir, pero que viendo lo que hemos visto después con el funcionamiento de la Ley de Memoria Histórica, con la financiación masiva de líneas de investigación absolutamente sesgadas y manipuladas por el poder, etcétera, etcétera, pues hoy día ya no debe extrañar nada de nada, en absoluto. Sí, si os parece, por ir un poco en orden, podemos arrancar un poco cronológicamente, ¿no? Señalando cómo pues, tras la caída del telón de acero, ¿no? Los Estados Unidos empiezan a ver cómo las trincheras culturales son también una trinchera donde se está librando una guerra frente al comunismo y frente a la Unión Soviética, ¿no? Y diferentes, pues, la primera pregunta que os haría a este respecto es cómo, pues, diferentes fundaciones, la Fundación Ford, la Fundación Fairfield, la Fundación Rockefeller y también, bueno, lo que es el precedente de la CIA, la OSS y luego la CIA, pues van a financiar diferentes movimientos, ¿no? Lo más conocido en el panorama internacional es cómo se financia, pues, el arte abstracto, ¿no? Frente al realismo socialista, ¿no? Pero también cómo en lo que a nosotros nos toca hoy aquí, cómo se va a financiar el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y entonces mi primera pregunta es que pues, si podíais contarnos un poco cómo fue algo aquello, ¿no? en Berlín, y para esparcir por Europa, ¿no? Y por los países aledaños la ideología de la libertad capitalista, ¿no? Frente a la ideología del hombre nuevo, pues que podían defender los soviéticos, ¿no? Y donde se da pues personajes como Sidney Hood, ¿no? Con aquella famosa frase de dadme 100 millones de dólares, ¿no? Y seré capaz de movilizar a la opinión. Y como también en el ámbito internacional uno de los presidentes de honor del Congreso por la Libertad de la Cultura pues será Salvador de Madariaga. Entonces, si os parece, si podéis aquilatar un poco esta presentación un poco a vuela pluma de cómo el Congreso se cristaliza en el ámbito internacional y luego ya nos metemos en tres personajes que serían claves para tender esas redes hacia España, como son Pierre Emmanuel, Julián Gorquín e Ignacio Iglesias. Bueno, pues Iván, por ejemplo, ¿cómo cierra eso? ¿Cómo empieza a urdirse la trama? A ver, es un tema muy extenso, ¿no? Reconstruir todo ese proceso de ofensiva, claro, que llamamos cultural, pero que tiene muchísimos frentes, ¿eh? Tiene muchísimos frentes. Es una ofensiva, en realidad, de carácter total, si se quiere. Tiene un sesgo cultural, pero claro, cultura, como decía Gustavo, es todo. ¿Cultura a qué nos referimos? Pues a publicaciones, a músicos, a como bien has indicado, financiar movimientos plásticos, pues también, pero también paralelamente y algún apunte bien he utilizado, pues la financiación o la impulsión de un sistema de becas que en el caso español llevó a muchos técnicos a Estados Unidos. Por ejemplo, el padre de Alberto García Lix, el famoso fotógrafo de la movida, fue uno de los beneficiados, por poner así un ejemplo claro, que es para cuestiones de óptica, que quizá tenga mucho que ver luego con la actividad fotográfica del hijo. También se atendió a médicos, también se hizo una campaña, digamos, de, no sé, blanqueamiento, que es la palabra de moda, ¿no? de la energía nuclear. Es decir, que la ofensiva era muy compleja. En lo que a nosotros nos atañe, digamos que la puesta de largo del Congreso por la Libertad de la Cultura, que se da en Berlín, un sitio muy significativo, una especie de frontera entre el mundo comunista y el mundo capitalista, o el mundo estalinista, que esto del comunismo ya sabemos que se presta a muchísima matización, pues se hace en el Teatro Titania y además se hace como respuesta
a la puesta de largo de la ofensiva soviética que se había dado en el Waldorf Astoria de Nueva York. Es que la cuestión es sorprendente porque son los soviéticos los que primero golpean, en este sentido, en el propio corazón financiero del imperio, con lo cual pues el juego de equilibrios es verdaderamente interesante. ¿Ahí quiénes aparecen? Pues gente que ha estado involucrada en la Segunda Guerra Mundial, pero por lo que a nosotros nos atañe, ideólogos, muchos de ellos rebotados pues, de un estalinismo que no les convence, por supuesto gente que ha tenido que buscarse la vida una vez que ha sido expelida de los países soviéticos o que ha salido por diversas circunstancias, y en el caso español el más destacado, el más conocido es Salvador de Madariaga, pero no olvidemos, ya que se ha tocado mínimamente el asunto jesuítico por parte de Gustavo, la presencia de un clérigo vasco, Onaindia, y de una aristócrata, Carmen de Gurtubay. Esos son los primeros, junto con Salvador de Madariaga, que entra en el organigrama, digamos que es la cabeza visible o una de las principales del mundo hispano, también liberal, también representativo de una alternativa al franquismo no comunista, que esa es la clave, el denominador común de todos ellos, y es, ya digo, en el Berlín del año 50, donde pues, se hace esta puesta de largo, y a partir de ahí irán surgiendo una serie de núcleos pues en todos aquellos países que ellos consideraban que podían caer dentro de la órbita soviética y que convenía tener de alguna manera embridados ideológicamente y fomentar, pues ya digo, pues digamos las señas clásicas o las características propias del imperio norteamericano, pues una democracia de mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo encaja, esto ya lo hemos dicho muchas veces, España en toda esta ofensiva, en toda esta estrategia? Pues encaja por el hecho de que Franco sí es un anticomunista convencido, aunque tiene unas aristas que pulir, que es la falta de una democracia homologable a las que ellos querían implantar o fomentar en una Europa que debía configurarse federalmente, quizá me adelante, en una suerte de Estados Unidos europeos. Ese es más o menos el objetivo de fondo político, y la vía cultural, o la vía cultural, insisto, literaria, libresca, es la que nosotros hemos explorado, y ensayística sobre todo. Entonces, yo apuntaría por ahí para situar la cuestión. Conviene, aunque sea ir un poco hacia atrás, ya que ha salido el asunto de la cultura 2 o 3 veces, recordar lo siguiente. El Congreso por la Libertad de la Cultura, que cuaja en el año 50, en realidad está bebiendo del rótulo de una institución filosoviética que es el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. Es decir, quienes primero se apropian del mito de la cultura desde una perspectiva proletaria, soviética, etcétera, es en la Unión Soviética, también en los años, a finales de los años 20 y principios de los 30, pues en el cine, en la novela, en toda la propaganda, y que cuaja con el famoso congreso que tiene lugar en el año 35 en París, pues al que asiste Ilya Ehrenburg, en el que está Barbuse, en el que están toda una serie de autores comunistas o filocomunistas, y donde se presenta míticamente pues, la cultura como el resultado del hombre nuevo, que será el hombre nuevo y solo fruto de la revolución, etcétera. Y entonces es la defensa de la cultura atacada por el capitalismo. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial y cuando comienza la Guerra Fría, para segregar a la Unión Soviética, que no hay que olvidar que había sido un aliado de los Estados Unidos para terminar con el régimen alemán, la dialéctica que se va a producir es la libertad de la cultura, que es la que propugna el liberalismo capitalista frente a la cultura de Estado promovida por el Estado. Por eso, el hecho de que se supiera que era la CIA, es decir, una institución del aparato militar del imperio que se había consolidado tras la Segunda Guerra Mundial,
quien directamente financiaba la libertad de la cultura era inadmisible por parte de una serie de imbéciles y de santones que sabían perfectamente de qué se estaban nutriendo y estaban pues ahí siendo unos parásitos pues de todos aquellos dineros que estaban engrasando toda la maquinaria anticomunista y que se creían libres y que se creían el cuento para niños de que era una serie de empresarios europeos quienes financiaban la cultura y por eso, mientras que la Unión Soviética, toda la cultura que se promovía desde la Unión Soviética pues era fruto del estatismo y fruto del partido y no era libre sino dictada, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido también el llamado Congreso Proletario de la Cultura era un rótulo de respuesta a la defensa de la cultura, que además el Congreso del 35 había tenido una segunda edición, precisamente ya comenzada la Guerra Civil en España, en el año 37 en Valencia, movido por los comunistas, y con el famoso vídeo, la película que se hizo sobre el Congreso de Defensa de la, y que luego, 50 años después, sería reeditado por la socialdemocracia, por el PSOE, por el felipismo, pues apropiándose de aquel Congreso comunista de defensa de la cultura del 37, pues en los términos pues, de una reconstrucción del relato a favor de la Segunda República, de la libertad, etcétera, todas estas cosas, saltándose ahí, bueno, haciendo unos cambalaches, que es el congreso al cual invitaron a Bueno a hablar sobre los intelectuales, el congreso, claro, porque todo esto, inmediatamente el Defensa de la Cultura se convirtió luego en la Alianza de los Intelectuales y Artistas en Defensa de la Cultura, que empieza a operar en los primeros 2 días después de empezar la Guerra Civil en España, movida pues, por Alberti, por los que eran comunistas entonces, y luego, 50 años después, el Congreso de Valencia, donde a Bueno le invitaron a hablar de los intelectuales, y escribió Bueno aquel texto, los intelectuales, esos impostores, los nuevos impostores, como se llama, los impostores, y no fue al Congreso, evidentemente. Sí que los que organizaron ese congreso sí que introdujeron el texto en las actas. Pues nada, que diga misa este señor, que no pasa nada. Pero bueno, que dice que es para el contexto del jugar con la cultura ya antes de la Guerra Fría, es decir, ya desde los años 30, pero ya en la lucha de la Unión Soviética contra el resto de los países occidentales. Y sí que es verdad, hay que recordar también que cuando en España la actuación hemos dicho hace un momento que la actuación del Congreso en el interior en España sí que se produce a partir del 59, del Congreso de Urmarín, que hablaremos luego, y cuando ya ponen una sede oficial en España y tal y cual. Pero la primera vez que en España se oye hablar del Congreso de la Libertad de la Cultura es en el año 53, me parece que está en el proyecto de filosofía en español ahí, en el ABC, un anuncio absolutamente sorprendente, o sea, en plena crisis económica, pues convocaron varias semanas de conciertos en París, más o menos con el siguiente discurso. Ahora se ha mediado el siglo XX, ha habido 2 guerras mundiales, pero ahora ya ha llegado la paz universal, la cultura, y entonces vamos a hacer conciertos y a hacer un homenaje a la cultura. Claro, aquello sí que era ideología basura para intentar disimular y captar intelectuales que pudieran servir en esa Guerra Fría que se estaba preparando. Y totalmente desajustado publicar ese anuncio en el ABC, vamos, era carísimo asistir, ¿verdad? Pero así es como empezó. Seguramente el cambio cualitativo que tuvo el Congreso con respecto a los países hispanos, porque el Congreso Proletario de la Cultura intervino en más de 30 lenguas y por todo el mundo, era una institución global, pero funcionó mucho en Hispanoamérica, movida por el núcleo de Gorkin, que has mencionado, etcétera, y atendió poco a España en los años 50 porque fundamentalmente quienes colaboraban con el Congreso por la Libertad de la Cultura eran exiliados españoles que estaban en Estados Unidos, como por ejemplo Ferrater Mora. Bueno, en realidad Ferrater no era un exiliado,
un exiliado político, Ferrater, se fue voluntariamente, él podía venir a España y de hecho en las listas de becarios figura como estudiante con una beca de Estados Unidos en Estados Unidos, aunque luego se quedó allí. Y entonces, pero eso tiene mucho interés por todos los vínculos de Ferrater con Julián Marías, con Aranguren y luego pues con la siguiente generación que es Muguerza, que efectivamente, como antes dijo Iván, pues en buena medida fue también uno de los motores, estudiar todo la transición del Instituto de Filosofía cuando gana el PSOE y lo cierran 6 meses, el Instituto de Filosofía que se había organizado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues desde los años 40, durante todos los años del franquismo, al ganar el PSOE lo cierran 6 meses y lo vuelven a abrir, quitándole el nombre de Luis Vives, llamando Instituto de Filosofía, y Javier Muguerza moviendo los hilos, absolutamente como continuidad de todos estos procesos y donde muchos de los que trabajan o se benefician de esa institución, pues son ignorantes absolutamente del juego que han estado ocupando y que en buena medida ha determinado y determina pues, el carácter plano, amorfo, insípido, puramente determinado a cuestiones políticamente neutras que la filosofía institucional en la mayor parte de las instituciones universitarias españolas pues fue cuajando y fue teniendo hasta llegar a la situación de descomposición o de apatía o de anomalía o de control ideológico preciso en el que está en el presente con todas las desviaciones y variaciones que se hayan producido, ¿no? Bien, precisamente de eso, del cambio un poco de lo que sería la filosofía oficial del régimen franquista, del tomismo, a la filosofía de la democracia coronada, con la filosofía analítica, veremos después en el segundo programa, ¿no? Porque de hecho veremos que hay mucho parecido con lo que pasó en Estados Unidos, donde se favoreció el neopositivismo lógico frente a otras corrientes marxistas, porque era un tipo de filosofía, pues la filosofía analítica formalista, pues políticamente neutra, que no se metía en cuestiones alejadas de la Torre de Marfil. Pero ahora me parece que vamos a centrarnos en 3 personajes, aunque hay más, que son los que empiezan a tender los hilos del Congreso por la Libertad de la Cultura hacia el interior de España. Uno es el poeta católico Pierre Emmanuel, del cual Cela, antes de que se destapara todo, ya decía que era un conocido asalariado de los norteamericanos. Y otros 2 personajes son Ignacio Iglesias y Julián Gorquín. Y aquí una de las preguntas que os hago es, que me parece que es muy, muy pertinente, es, bueno, estos personajes, el papel que juegan en el Congreso por la Libertad de la Cultura y luego la conexión con el trotskismo. Como personajes como Gorquín son personajes que provienen del comunismo, aunque no del comunismo stalinista, sino del trotskismo, y acaban situados en estas posiciones ideológicas. Bueno, pues Emmanuel, que hable del Iván, y yo bosquejo mínimamente a los 2 anteriores, que es Gorquín, que es un seudónimo, Sí. y Ignacio Iglesias. Vale, bueno, vamos a ver. Pierre Emmanuel es un señor que nace, bueno, un francés, que asiste, él lo cuenta, yo no soy un especialista, sé algunos datos de él asiste a la guerra civil casi como espectador desde el otro lado de los Pirineos, está muy interesado, tiene conexión por su condición de poeta con personajes como José Bergamín, y sobre todo él, digamos que su caída del caballo, que creo que es una metáfora que encaja bien con este tipo de personajes, se da cuando él visita los países satélites de la Unión Soviética y queda completamente desengañado de aquella percepción que él tenía preconcebida, pues de casi habiéndose tragado en gran parte la propaganda emanada desde irradiada desde esos núcleos, ¿no? Entonces, él enseguida, por esos nexos que tiene con poetas españoles, es la persona que se va a dedicar a embridar, a configurar el nexo de unión entre la sede del Congreso por la Libertad de la Cultura en París y los españoles que están tanto a un lado de los Pirineos como al otro, sobre todo ya
posteriormente los que están en Madrid. Y él empieza a venir a Madrid a una serie de reuniones con personajes como, un personaje muy interesante como José Luis Cano, que luego se diluyen un poquito en cuanto al protagonismo de este grupo. Él empieza a contactar con Cano, con los gomís, es decir, con unos colectivos católicos. Los gomís son los que editan la revista El Ciervo, y él, digamos que aporta ese sesgo lírico que en realidad pues estaba muy bien contextualizado en un momento en el cual la crítica política se hacía, digamos, que al rebufo o con el recurso de la metáfora, ¿no? Es interesante también ver, frente a la idea del franquismo monolítico que se quiere vender así de una manera caricaturesca, el franquismo es un periodo muy largo, muy lleno de matices, muy lleno de familias enfrentadas, unidas por su enfrentamiento a otros, pero enfrentadas internamente. No hay más que ver que la propia evolución de Ridruejo, que también tiene una vena poética potentísima. De hecho, el falangismo pues es también, entre otras cosas, un movimiento, yo creo que estético casi, a medida. Y de hecho voy a contar una anécdota que me relató Juan Velarde en la entrevista que me dio. Y dice que una vez que ya Ridruejo se había convertido en el enfant terrible, digamos, del franquismo, se presenta en una entrevista en El Pardo con Franco, y en un momento dado, en un arrebato, le dice: ¿usted se da cuenta que yo ahora mismo podría llevar una pistola y matarle? Porque se ve que había entrado con pocas medidas de seguridad. Entonces Franco, con mucha tranquilidad, le dijo: Dionisio, con la violencia no se llega a ninguna parte. Es decir, que estamos en un mundo en el cual retrospectivamente y no digo que no haya gente que lo haya pasado fatal, eso sí es indudable, pero digamos que se mitifica mucho ese periodo, y es un periodo con enormes matices y con personajes muy heterodoxos. El propio Ridruejo, pues que está en la composición, volvemos otra vez a la lírica, del Cara al Sol, y acaba hablando de la autodeterminación en el 64, imagino que ya lo hablaremos. Entonces, ¿quién controla o quién cohesiona este grupo que tiene un arranque en gran medida literario? Digo este grupo o parte del grupo porque luego, ya lo has aludido, Carlos, había gente vinculada al mundo de la economía a través de Banco Urquijo, la Sociedad de Estudios y Publicaciones, que no sé si tocaremos. Bueno, pues quien se ocupa de esta rama lírico-literaria es Pierre Emmanuel, que está durante todo el periodo del Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura, y continúa después transformando esas estructuras para que haya continuidad pues con los que sigan inmersos en todo este movimiento. Más o menos es lo que se puede decir de Pierre Emmanuel. Sí. Gorkin, es decir, Julián Gómez, había nacido en el año 1, empezó siendo militante de las Juventudes Socialistas y promovió en Valencia una escisión pro-bolchevique, cuando la revolución. Después, durante 7 u 8 años, desde el año 22 al 29, fue, como él mismo dice en sus memorias, en su libro que escribió, fue un revolucionario profesional al servicio de la Comintern. Es decir, era un agente soviético que organizaba revistas, equipos de información, obras de teatro, periódicos, etc. Era un revolucionario profesional a todo tren. Hasta el año 29. Se le expulsa de la Internacional Comunista por su cercanía al trotskismo, y entonces Gorkin se convierte en uno de los fundadores del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Y logra salir vivo de la represión soviética contra el POUM, y como era de las élites del POUM, logra llegar a México. Y entonces en México mantiene su labor de revolucionario profesional, apartado de anti-estalinista feroz, como el POUM, y tampoco trotskista, porque no hay que olvidar que Trotsky se había negado durante mucho tiempo a que el POUM se hiciera como partido, que es decir, que Trotsky propugnaba
el mantenimiento de una corriente interna dentro del Partido Comunista. A Gorkin lo ficha la inteligencia militar norteamericana en el 48, cuando, ya en los inicios de lo que va a ser la Guerra Fría, interesa rehabilitar la figura de Trotsky y del asesinato de Trotsky para ir contra Stalin. Y entonces a Gorkin le contrata, y Gorkin es muy célebre una carta que hay, claro, cuando Gorkin le dicen tienes que venir de México a París para organizar este asunto, no le dan permiso a los norteamericanos para en avión cruzar por Estados Unidos porque tiene antecedentes comunistas. Entonces, pero vamos a ver, si me estáis contratando vosotros y no me dejáis pasar por Estados Unidos, bueno, bien. Y entonces, a Gorkin le prueban primero con el libro ¿Quién asesinó a Trotsky? Seguramente con unos otros libros un libro que yo no había visto y que Axel Juárez precisamente compró hace muy poco de Gorkin, publicado en México muy pronto, en el 42 o así. Cabe sospechar que estaba ya tocado por otras instancias anticomunistas antes, porque, claro, durante varios años es el que está promoviendo el POUM en México. Hasta que va a París, hacen este libro, el libro ¿Quién asesinó a Trotsky?, un libro contra Stalin. Los servicios norteamericanos facilitan que se publique inmediatamente en un montón de idiomas y que se difunda por todos los sitios. Y entonces, Trotsky queda jaleado como la víctima y Stalin como el malvado, que eso servirá para potenciar los movimientos trotskistas influidos por Estados Unidos, como lo había estado prácticamente desde el principio. Es decir, que no hay que olvidarse nunca del famoso mural de Diego Rivera, donde aparece Trotsky y detrás está el Cannon, el sindicalista norteamericano que ha fundado el sindicato trotskista en Estados Unidos y que, digamos, que estaba absolutamente ahí unos vínculos, porque era el enemigo común, frente a Stalin. Bien. Y entonces, Trotsky, la segunda prueba que le hacen es hacer las memorias del campesino, que era un general republicano que estaba harto de estar en Rusia y al cual facilitan que se escape, y entonces cuando se escapa, pues su biografía se la recrea Gorkin, y a Gorkin le fichan ya en el año 52 o así para el Congreso, cuando el Congreso de la Cultura ya comienza a coger cuerpo, y entonces le ven como un tío totalmente preparado, que conoce muy bien las interioridades después de 7 años de revolución profesional, de haber sido de la oposición al estalinismo, etcétera, y entonces Gorkin se jubilará cobrando del Congreso, que a su vez cobraba de la CIA. Aunque formalmente no era de la CIA, evidentemente. El Congreso Proletario de la Cultura en París tenía un agente de la CIA, que era Josselson, que era un judío alemán que había intervenido en los procesos de desnazificación en Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tienen que decidir qué hacen con intelectuales, artistas y cosas así, y entonces que luego cuando se crea la CIA es de los primeros que pasa de los servicios de información militar a la CIA, y Ignacio Iglesias es un personaje de una trayectoria parecida, pero claro, era 10 años más joven. Y entonces Ignacio Iglesias también fue del POUM, fue comunista, fue del POUM, pero Ignacio Iglesias no tuvo la suerte de poder escaparse a México. A Ignacio Iglesias le tocó ir a los campos de concentración franceses de Argelès-sur-Mer, ahí donde les tenían en aquellos exiliados, pues pasaron allí las de Caín, al aire libre en unas playas, vigilados por tropas africanas francesas. Y Ignacio Iglesias le pasó todo lo que le podía pasar. Después de escaparse del 39 de Barcelona, acabó en el 45, se pasó 6 años, o sea, las autoridades francesas colaboracionistas le entregaron a los nazis y terminó en campos de concentración alemanes, de donde le liberaron en el 45 los norteamericanos. Y entonces él, del 45 al 52, en que también le ficha el Congreso, está trabajando para organizaciones financiadas por Estados Unidos,
para atender en la posguerra a todas las situaciones trágicas de la posguerra. Y entonces se convierten en dos personajes muy formados y que van a crear un grupo muy potente, y Gorkin es el que va a viajar por todo Hispanoamérica, el que va a ir reclutando a todo el mundo, y su labor no termina ahí. Montan editoriales filotrotskistas en México, y Gorkin termina influyendo en asuntos mucho más cercanos y que tienen ya que ver pues, con la socialdemocracia, que nos es más cercana. Es decir, y hay un montón de asuntos. Sí, como yo tengo memoria biográfica ya de más de 50 años, me ha sorprendido encontrar pues que personas con las que yo he tratado mucho, ya los reconocías perfectamente, pues qué sé yo, como Silverio Cañada, un famoso editor asturiano de Gijón, el que promovió la gran enciclopedia asturiana. Pues Silverio Cañada tiene un montón de correspondencia con Gorkin en la época de la transición. Silverio Cañada publicó obras de Gorkin, y entonces se puede reconstruir por qué Silverio Cañada publicaba, por ejemplo, unas colecciones de música pop, rock, de música, es decir, estaba totalmente, sabiéndolo más o menos, absolutamente influido o inducido a tratar determinados asuntos. Y Silverio Cañada sus colecciones las dirigía Juan Cueto, por ejemplo, amigo nuestro, estuvo en el departamento de filosofía, pero que luego montó en Asturias la revista Cuadernos del Norte, murió el año pasado. Luego le absorbió el periódico El País, fue el crítico de televisión en el periódico El País, fue uno de los que organizó el congreso que habíamos hablado antes, de los 50 años de los intelectuales y artistas en Valencia, fue director de Canal Più Bianco y Canal Più Nero para Berlusconi en Milán, es uno de los ideólogos de Vivendi, del Grupo Prisa, del País, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay unos vínculos que hay muchas más continuidades de lo que pudiera parecer, y no solo en 4 pringados de profesores universitarios de filosofía que se dedicaban a estudiar unas cosas y otras, seguramente sin saber muy bien por qué lo hacían. Si continuamos avanzando, y ahora, si os parece, para cerrar esta primera entrega, nos acercamos a cómo cristaliza el Comité Español del Congreso por la Libertad de la Cultura en el encuentro en el Castillo Francés de Lourmarín. Un encuentro, bueno, que ha sido narrado por diferentes asistentes, entre ellos, pues, recuerdo ahora a Castellet, que incluso cuenta alguna anécdota curiosa, ¿no? Como en aquel ambiente de ideología de la libertad, a Camilo José Cela le prohíben fumar en la sala y él montó, según decía Castellet, un lío carpetobetónico, ¿no? Amenazando con dejar el Congreso si no le permitían fumar. Bien, de ese comité español va a salir un personaje clave, como ya habéis adelantado, que es Pablo Martizaro, que va a salir como secretario. Y hay una serie de personas que en principio van a estar ahí en la nómina de estas generosas dietas, ayudas para libros, becas para viajes, ¿no? Que así, simplemente por resaltar algunos, ¿no? Para daros algún pie a hablar de ellos, pues tenemos desde Dionisio Riduejo, ¿no? Que sería quizás también la baza política de este grupo en la década siguiente. Tenemos a Pedro Laín, Aranguren, Julián Marías, San Pedro, Ferrater y, bueno, luego posteriormente Tierno. Bueno, también Chocagoitia, Cano, el propio Castellet, que ya he mencionado, un largo etcétera de personajes que venían de los círculos literarios, pero también, como ha dicho Iván, de círculos económicos, ¿no? También de estudios económicos y de estudios de lo que luego sería la sociología, pues ligados también muchos de ellos a la Sociedad de Estudios y Publicaciones. Se podría quizás decir planteo, ¿no? Para daros pie, que el denominador común de todos estos personajes era, por un lado, una cierta distancia con la línea franquista oficial, sin perjuicio de que muchos de ellos provinieran del falangismo, pero claro, un falangismo que estaba ya desencantado en parte de ese franquismo que no había cumplido las expectativas de esa revolución social, ¿no? Pero también con un cierto olor a incienso, ¿no? Muchos de ellos, como Aranguren, olían a sacristía mal ventilada, ¿no? Como suele decir Iván.
Y también, eso sí, el denominador común era sobre todo el anticomunismo, y que en el peor de los casos, tipo tierno, eran agnósticos, pero no parece que ateos, ¿no? Entonces, ver ahí cómo se está generando ahí una especie dentro de esa pluralidad que habéis dicho que el franquismo no era monolítico, pues un grupo intermedio entre el franquismo, ¿no? Entre lo que luego sería el búnker, por así decir, pero también con el Opus, etcétera, pero también con frente a la línea que podía capturar todo lo que sería la oposición, que sería la línea comunista, ¿no? Cómo se va generando esta serie de personajes. Bueno, quizá fuera interesante fijarnos por qué esa reunión del Urmarín se organiza en el 59, ¿no? Y tiene que ver con la Revolución Cubana, absolutamente. Por lo siguiente, el Congreso por la Libertad de la Cultura, con la revista Cuadernos y con los que tenía delegados por todos los países americanos, apoyaba a Fidel Castro. O sea, Fidel Castro estuvo apoyado por el Congreso. Y de hecho, en la revista Cuadernos se felicitan del triunfo de Fidel Castro. Es decir, andaban despistadísimos. O sea, porque veían en Fidel Castro un nacionalista y entonces no calcularon la deriva que podía ocurrir en el proceso revolucionario cubano, como se vio muy pronto. En realidad, Fidel Castro no era marxista, que marxista era Raúl, y anarquista pues era Camilo, o el Che Guevara eran marxistas, pero Fidel era más bien José Antoniano, el nacionalista José Antoniano, y conocía las obras de José Antonio perfectamente, etcétera, etcétera. Y mucho del movimiento de los años 50 pues, tiene colores, tiene consignas totalmente falangistas. Y entonces la sorpresa es cuando unos meses después se dan cuenta de que han metido la pata y ahí les obliga, bueno, remodelan absolutamente el asunto, contratan a Arciniegas para dirigir Cuadernos, Gorkin se centra en España y entonces se dan cuenta, les deben armar un toque de atención desde los cuarteles centrales que inspiraban todo aquello, y entonces se dan cuenta que tienen que entrar en el interior. Y el Congreso del Urmarín, curiosamente, no invitan a ningún español del exilio. Es decir, como se conserva la correspondencia de Ferrater Mora, etcétera, etcétera, pues están ahí hablando, oye, ¿no te han invitado a ti al Congreso este del Urmarín? No, pues no sé nada. O sea, ellos que estaban viviendo del Congreso y viajando a París e intentando publicar artículos aquello, porque todos pagaban muy bien por todas estas cosas. Máxime cuando los artículos que aparecían, artículos ideológicos, por ejemplo, de Ferrater Mora, que publicaba Cuadernos del Congreso, pues luego los publicaban en Encounter, o los publicaban en la versión alemana o en otras versiones y cobraban derechos por todos los artículos. Y entonces, claro, y aquí sí que, ya que lo has mencionado, conviene precisar que Camilo José Cela fue al Urmarín, pero luego se desapareció absolutamente, porque Cela estaba al cabo de la calle de lo que estaba sucediendo allí, aunque sí que mantuvo cierta complicidad, pero apartado, particularmente a través de uno de sus secretarios, el primer secretario que tuvo a principios de los 60, que es Sergio Vilar. Y entonces eso es otra historia muy interesante. Y entonces lo interesante del Urmarín es ver, una vez que Cela se desmarca, con quiénes se quedan y quiénes quieren entrar en ese grupo. Claro, porque aquí hay dos contextos. El contexto de la Iglesia preconciliar, y Aranguren, pues es un preconciliar progresista, semiluterano, y el frente a pues la escolástica neotomista que dominaba en la Universidad de Madrid y que en su oposición pues Todolí sabía más que él, etc. Aranguren era una persona filosóficamente muy flojita, muy poco formada comparativamente con el contexto de los otros clérigos que controlaban la universidad, la filosofía en las universidades. Entonces,
claro, se aparta del medio Cela y se tienen que ir quedando con unos restos y donde al Urmarín no puede salir Ridruejo, no puede ir porque no le dan el pasaporte. Entonces, los inicios son pues bastante tristes y difíciles, pero con una voluntad que, como bien dijo Iván antes, que decir, está detrás elementos eclesiásticos fundamentales, y elementos eclesiásticos ya vinculados a los aires conciliares y que ya tienen en germen todo lo que es el cáncer de lo que luego será el secesionismo y de los particularismos. Es decir, igual que en España históricamente los inicios buena parte de los inicios ya en el siglo XVIII, pues de los movimientos regionalistas se producen no a una escala político-civil, sino a una escala político-religiosa, es decir, clérigos gallegos que no quieren depender de las estructuras de su orden centralistas, sino que quieren hacer sus propias provincias. Y ese es un proceso que va a ir acompañando. Y esto antes de que comiencen los procesos de secesión e independencia de las repúblicas americanas que hablan español. Es decir, que estos son mecanismos ya en el siglo XVIII perfectamente delimitados, pero que van a influir mucho en España y en América. Es decir, y en el contexto de esta gente, pues los del Ciervo, Gomis, estos que ha mencionado antes Iván, grupos fundamentalmente de falangistas cristianos, creyentes, pues recuperando pues el regionalismo valenciano frente al catalán, aunque luego se vendan al catalanismo, gallegos, por supuesto, vascos ni qué decir tiene, que decir, al fin y al cabo no hay que olvidar que los procesos en el contexto de las guerras carlistas y del integrismo religioso defensor del antiguo régimen, de la derecha primaria, por parte pues, del carlismo, por parte de todos los clérigos que no quieren hablar en español y que quieren recuperar las lenguas rurales para evitar ser contaminados por las ideas modernas y para mantener en la Edad Media a quienes hablan vascuence y a quienes hablan con el catalán, etcétera, con elementos racistas, por supuesto, pues el Sabino Arana, todas estas cosas, hablar el vascuence para ser un grupo cerrado y hablar solo español al servicio, a los criados, y hablar en vascuence para que no se enteren, es decir, con todos los componentes racistas. Eso está en la base de elementos, digamos, de la derecha más reaccionaria, de los fueros, etcétera, etcétera. Pues eso es los orígenes de todo lo que va a venir después. Y ahí la mezcla pragmática que se va organizando tiene mayor interés, y en el libro de Iván pues se siguen muy bien algunos de los intentos. Pues, por ejemplo, Tierno Galván es el que más ridículo hace en el contexto del Congreso, porque no se fían de él, porque Tierno iba por su cuenta y ya había conseguido sus recursos económicos por su cuenta para introducir la filosofía analítica y cosas así. Es decir, que no, porque el Congreso es una institución más, había un montón más de redes y no todo venía de Estados Unidos, que es una cosa mucho más compleja y bonita, ojo, y no demasiado estudiada, no demasiado estudiada, que quedan muchísimas cosas por estudiar, sin orejeras y sin simplezas, que son a las que se quiere llegar con las memorias históricas estas. Sí, pues por continuar un poco con lo que ha dicho Gustavo, por dar algunos nombres que mezclan el carlismo con los aromas clericales más o menos intensos, ¿no? Dos nombres, Joan Fuster, nosotros el Valencians, todos estos movimientos que están ahora ya dando sus frutos, O sea, el Baldoví está bien en el Congreso, lo sepa o no, probablemente porque se han abierto esas vías hace ya un montón de tiempo, y este señor pues venía, por ejemplo, del falangismo. En cuanto a elementos que representarían muy bien este segundo colectivo de los que ha hablado
Gustavo, bueno, pues gente absolutamente, vamos, apegada a la clerigalla, más racista y xenófoba, pues hombre, Josep Benet es un clarísimo ejemplo de individuo, pues que además se muere completamente amargado porque no ha conseguido sus propósitos hispanófobos. Es decir, que desde luego la trama es muy compleja, toca muchísimos hilos, está abierta, por supuesto, a quien quiera tirar de alguno de ellos, pero lo interesante es cómo consiguen esos equilibrios. Y probablemente yo creo que la única forma es, pues, con ese denominador común de un comunismo que es interpretado de diferentes maneras por cada uno de ellos. O sea, ven la negatividad absoluta por diferentes motivos, unos por la vía religiosas, otros por motivos económicos, otros por motivos de otra índole. El grupo va evolucionando por fijar la mirada en el año 59 del Castillo de Lurmanín, que además es una reunión que está también, como decíamos, en la prensa. Estas actividades, muchas de ellas, se pueden encontrar en La Vanguardia y en el ABC. O sea, que tampoco hay que ir a remotísimos documentos, al menos el anuncio, otra cosa es el desarrollo interno. ¿Quién estuvo en Lurmanín? Pues está Cano, que ya hemos hablado de él, que es pues, un editor que les viene muy bien para intentar pues, tener unos medios de difusión y unas imprentas ya conectadas y unos canales de distribución interesantes. Está Aranguren, que es una pieza verdaderamente exótica y que encaja muy bien también con otro de los problemas que se producía en la relación hispano-norteamericana. Los españoles son católicos, ellos son protestantes, y de hecho ahí se tienen que producir una serie de ajustes, y a mí me parece que la figura de Aranguren encaja bastante bien, al menos dentro de un grupo que además tiene una impronta jesuítica importantísima. Pablo Martizaro, cuando era un adolescente, iba a la congregación de San Luis Gonzaga en Madrid, estaba bajo la atenta mirada del padre Llanos, y muere teniendo los boletines de jesuitas que se siguen editando, pues llegándole al buzón. Es decir, que ahí hay unas continuidades también verdaderamente interesantes, y que en el caso jesuítico yo creo que la conexión o la sintonía es sencilla si nos damos cuenta de que en cierto modo, el tirano que señala Juan de Mariana en su momento puede ajustarse en cierto modo con la figura de Franco. Y luego, además, la estatalización que se da durante el franquismo, el famoso socialismo de derechas del que habló en su momento, bueno, pues era una especie de corsé para el libre desenvolvimiento de estos pueblos oprimidos por España. Ojo, desde hace siglos. Y el auge del Opus Dei en España, que hacía recelar notablemente a los jesuitas. Ojo, Claro, claro. Y es que es una línea diferente. Y con todas las entremezclas que hay ahí, claro, porque has citado a Cano, la colección Adonais de poesía, pues, quiere decir que son cosas ahí que encaja todo. Vamos a acabar de decir los nombres. Estaba también Cela, que efectivamente es un señor que se distancia, que tiene un muy buen olfato, que sabe mover en varios frentes. ¿Por qué estaba Cela? Pues en gran medida porque él ya tenía impulsado los papeles de Sonar Madams. Es que esta gente necesitaba unas estructuras mínimas para no partir de cero, porque entre otras cosas había también un sistema de censura que algunos editores ya sabían burlar, había, en fin, pues un trabajo ya hecho que ellos quisieron aprovechar. En Lurmanín también estuvo Julián Marías, que es la conexión orteguiana. Orteguianos eran todos en gran medida, digo, digo al menos a la hora de enfrentarse a la idea de Europa, de tan atrayente de siempre. Y en ese sentido hay mucho orteguianismo, hay mucho José Antonianismo, no me salía la palabra, y también está José María. Un paréntesis, para esto que dices de Ortega. No hay que olvidar que Fernando Vela, el secretario de redacción de la Revista de Occidente con Ortega, Fernando Vela sigue siendo el principal traductor, o sea, traductor de filosofía alemana hasta la Guerra Mundial. En los años 50 se transforma en traductor de divulgación científica norteamericana, de libros del Scientific American, y que los publica en Revista de Occidente. Es decir, que la continuidad, digamos, en la desnazificación de Revista de Occidente y del influjo de los filósofos alemanes sospechosos, Estados Unidos apoya
ya en los años 50 el núcleo y ahí está metido también Julián Marías, porque no hay que olvidar que están todos en un edificio que lo financia la Embajada Americana. Es donde, claro, que es la sede en la que tienen delegaciones de universidades norteamericanas y edificio que en Madrid que sigue existiendo y que sigue cumpliendo esas funciones. Es decir, el apoyo norteamericano viene desde mucho antes de lo que parece y por eso no todo el apoyo americano o norteamericano, digamos, viene a través del Congreso. El Congreso es una línea. Claro, por eso yo decía antes que hay muchos hilos y en algunos casos hay personajes que transitan por varios de estos hilos. El caso de Julián Marías es evidente, ¿no? Y el caso también de Tierno, en el sentido de que Tierno fue buscando constantemente, se aproximó a unos colectivos, se acercó a otros, se alejó posteriormente, porque Tierno, por ejemplo, está en los ambientes monárquicos de Miralles y Satrústegui y luego acaba pues revistiéndose de una especie de pátina marxista cuando le interesa, en fin, que son... Además, el mismo año 59 me parece que fue, ¿no? Aquella reunión monárquica. O sea, mientras están en el Urmarín, claro, está organizando una tenida monárquica. Claro. Sí, en la Flor del Azahar, si mal no recuerdo, ¿no? Aquella cena. Bien, pues... Si os parece, dejamos aquí a nuestros hombres, ¿no? Con el Comité Español cristalizado en 1959 y emplazamos a nuestros visitantes del canal de YouTube a que continúen la historia en la próxima edición de Teatro Crítico. Un apunte para que quede el recuerdo, ya que se habló antes de Joan Fuster, en realidad era Juan de la Cruz. Y sus padres, su familia era carlista, y era de formación carlista y falangista, se lo tenía todo. Y ahora lo tienen los valencianos como si fuera, vamos, ahí la referencia del progresismo y del izquierdismo secesionista, al colmo, catalanista, claro, además. Bien. Pues nada, dicho queda.